Allá por el año 2012 empezamos pues nuestras actividades en un programita que se llama aún, porque sigue vivo, ¿no, doctor Gamio? Alfabetización ambiental, allá en la Municipalidad de La Victoria, en el colegio César Vallejo, ¿no? En las faldas del Cerro San Cosme. Entonces, junto con Pedro Gamio empezamos pues esa pequeña tarea, hemos ido evolucionando. Hoy día hemos invitado al doctor Gamio para que nos hable sobre el tema y podamos seguir, podamos escucharlo. ¿Quién es Pedro Gamio? Pedro Gamio ha sido viceministro de Energía. En la actualidad también ha sido 3 veces asesor de la Comisión de Energía y Minas. Es abogado y es abogado por la Universidad Católica, es máster en políticas públicas, ha escrito varios libros y es uno de los principales difusores de las energías renovables. Doctor Gamio tiene 20 minutos para disertar sobre el tema, que se llama Generación Distribuida, una política olvidada. Muy buenos días a todos. Buenos días. Agradezco a la universidad y a quienes han promovido este evento, porque verdaderamente tenemos que ser en el Perú un martillo de palo. No sé si conocen esa expresión, pero es muy común en el mundo rural. Cuando no hay hierro, los antiguos hombres trabajaban en el campo, utilizaban un martillo de palo. Eso significa golpear muchas más veces para lograr finalmente que el clavo entre, que el taco de madera pueda entrar sobre el suelo duro y permitir hacer la cerca que proteja a los animalitos. En fin, a donde voy es que en el Perú no bastan las normas. Tenemos que hacer una gran revolución de las conciencias. Y ahora que estamos en una situación tan complicada, porque estamos golpeados por el problema de la corrupción y los destapes que se están produciendo en cámara lenta, definitivamente la crisis política nos debe llevar a no perder la visión de la luz al final del túnel. Y eso tiene que ver con darnos cuenta que solo tenemos quizás 20 años para reaccionar, porque de lo contrario los impactos van a ser tan grandes, y el hecho de que Perú ya no va a ser un país de gente mayoritariamente joven, menor de 25 años, nos van a restar posibilidades para avanzar, y más bien el riesgo de retroceder es muy factible. Por ello es que es urgente trabajar lo que Alan Ferley mencionó: políticas de Estado. Y políticas de Estado significa que más gente como ustedes se suma a este esfuerzo de demandar a los inquilinos de turno en el manejo político del país metas y objetivos claros y transparentes. Siguiente, por favor. No sé, acá estamos. En primer lugar, China, según estimaciones, sería a partir de 2030 el principal emisor mundial de gases de efecto invernadero. Pero aquí es importante mencionar el acuerdo al que ha llegado China con Estados Unidos, que resulta tan importante como el Tratado de París. El presidente Donald Trump no se ha atrevido a poner en riesgo ese acuerdo de entendimiento que firmó el presidente Obama con el líder del gobierno chino. ¿Y por qué digo esto? Porque ellos son los principales productores de gases de efecto invernadero en el mundo, y en ellos está la variable de sacar adelante la estrategia mundial frente al cambio climático. Y China, en el último documento del Partido Comunista, a raíz de su congreso, sigue subrayando que el cambio climático es la principal amenaza a su objetivo nacional de recuperar el liderazgo mundial que ellos sostienen tenían hace 2000 años. Y para los Estados Unidos, a pesar del presidente Donald Trump,
el Departamento de Estado sigue considerando al cambio climático una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos. Entonces, en el Perú estamos sorteados. ¿Por qué estamos sorteados? Porque sin tener producción significativa de gases de efecto invernadero, estamos entre los 10 países más vulnerables. Y eso nos pone en jaque, porque exige una capacidad de respuesta que hemos visto no tenemos. Con lo que ocurrió el año pasado con el fenómeno del Niño, la lenta reconstrucción. Yo he estado en el norte hace muy poco, he visto el problema de Chiclayo, sé del problema de Piura, sé del problema de Tumbes. Nuestra capacidad de gestión dista mucho de lo que la ciencia y las buenas prácticas recomiendan. Y por ello es que este seminario resulta una oportunidad de reflexión para hacer camino al andar en torno a ese objetivo de buscar más gente consciente, más gente informada y soluciones prontas a los problemas que hoy estamos sufriendo. La seguridad climática, según Naciones Unidas, descansa sobre 3 pilares: seguridad energética, seguridad hídrica y seguridad alimentaria. En el Perú, de las 3 variables, la que se acerca más a un razonable avance es en energía. Gracias a que hemos avanzado en la utilización del gas, que es la energía fósil menos contaminante, pero que nos lleva a una transición energética. Lo que aprendemos de Europa, de China, de Norteamérica, es que el cóctel diversificado entre gas y energías renovables nos debe llevar al siguiente estadio, que es un régimen pleno de renovables. En el Perú hemos avanzado con el gas en algunos rubros, pero en otros estamos jalados. En transporte, por ejemplo, estamos desaprobados. En transporte, ya puedo decirlo, después de 10 años, estamos con nota desaprobatoria. No se está haciendo el trabajo como corresponde y en transporte vivimos un caos permanente. Más de 3.300 personas mueren al año, registro de muertes del año pasado, y en el transporte, como dicen los amigos extranjeros, se rompe el principio que ellos consideran valor destacable de que los peruanos somos amables y gentiles. En el transporte es todo lo contrario. Y quiero ser duro en este tema porque yo no espero que muera un familiar cercano de un ministro o del presidente para que de una vez por todas se declare en emergencia el transporte y se tomen medidas importantísimas. El caos es total y no podemos seguir tolerando la mezcla de chatarra vieja y respeto a reglas de seguridad y falta de un plan que electrifique el transporte, que promueva vehículos híbridos, que ordene y que comprometa al conjunto de la sociedad peruana en poner orden en defensa de los niños y niñas que merecen una sociedad más predecible. No es justo que en una esquina una persona espere la llegada de un bus y un borracho irresponsable acabe con su vida. Y eso lo estamos viendo a cada rato. Por eso es que es tan importante ver desde un sentido holístico esta reforma y esta transformación. En el caso de la seguridad hídrica, en el Perú no hay seguridad hídrica. El 75% de la población se concentra en el medio urbano, se viene una crisis del agua a la que no estamos preparados. Solo Lima tiene un plan de contingencia de relativa seguridad, pero el resto del país no lo tiene. Y todavía estamos con la mayor parte de las empresas de agua potable en situación de crisis económica seria. Muchas están técnicamente en quiebra y por eso ha tenido que el Estado que intervenirlas. Pero eso también tiene que ver con el hecho de que la mayor parte de ciudadanos del mundo rural no gozan de agua potable y buena parte de las ciudades del interior del país tienen problemas de calidad del agua potable. En el campo de la prevención de desastres, una medida elemental que ya tiene México y que ya tiene Chile, que es que nosotros en los 31 millones de celulares que tenemos, tengamos el sistema de alerta temprana, todavía no lo logramos. Está en marcha, está en proceso, pero es el camino de la tortuga. Y es muy importante que salvemos vidas porque los huaicos pueden predecirse hasta 5 horas antes. En el caso de los tsunamis y de los terremotos, dependiendo del epicentro, el lugar del epicentro, pueden ser segundos valiosísimos o puede llegar a ser un minuto que salve la vida de las personas. Este sistema es tan bueno que aunque el celular lo tengamos apagado, se puede prender el televisor inteligente.
dando mensaje a nosotros de la urgencia de evacuar. Esto es muy importante porque salvaría la vida de nuestros compatriotas. Esto ya lo hemos mencionado, la crisis del transporte. Y el otro problema que subrayó Alan Fairley y que yo comparto es el caos de la falta de un ordenamiento territorial vinculante. El gobierno anterior cometió un error grave al quitarle el carácter vinculante al ordenamiento territorial. En el Perú no hay un uso priorizado del suelo, y es más, ni siquiera se respeta la asignación de uso, y lo estamos viendo en Chaparrí, en Lambayeque, pero no es solamente en Chaparrí, es en Ucayali, es en todo el Perú. La famosa mafia para quitarle las tierras a la gente, a sus comunidades, la afectación de áreas naturales protegidas. Hay un problema serio en el medio rural, sobre todo. Y el ordenamiento territorial vinculante nos llevaría a respetar la condición y la ciencia y la técnica en cuanto a la caracterización que tiene un espacio territorial y qué debemos hacer y qué no debemos hacer. El actual modelo no es viable ante los cambios globales y es necesario reestructurar estrategias para adaptarnos al cambio climático. Tenemos, por ejemplo, importante pérdida de recursos como el potencial hídrico. Tenemos hoy la mitad del potencial por la pérdida, el deshielo de los nevados con el cambio climático. Nadie ha dicho de manera pública y oficial que el problema de la sobreabundancia de producción de papa tiene que ver con el deshielo de los glaciares y la cantidad de agua que incentivan al campesino a sembrar más papa. Y con ello se produce esta situación caótica de que el precio se va al piso, entran en crisis, bloquean las carreteras y el Estado no tiene mejor fórmula que comprar esa producción. Pero esa no es una solución sostenible. Tenemos que diversificar la oferta productiva, tecnificarla, ir hacia donde sea posible con cadenas productivas, preocuparnos de un equilibrio entre el campo y la ciudad, equilibrio que en el Perú se ha perdido hace mucho tiempo. Y este es un tema crucial que tiene que ver con la seguridad alimentaria, de la que hablamos en antes. Hay un hecho económico incuestionable. Hemos llegado a $20 megavatio hora en sistemas solares fotovoltaicos, el caso de México. Y es un precio que este año, según expertos, va a bajar 25%. Si es que China mantiene el liderazgo mundial en venta de tecnología, equipos de tecnología renovable. Y esto es un cambio extraordinario, porque puede llevarnos a una situación tal que ya no haya pretexto alguno para cerrar el camino a las renovables en la sustitución de las térmicas de origen o de uso con energías fósiles. Estamos hablando de no solamente haberle ganado al petróleo, sino que estamos a punto de ganarle en precios al carbón. Y eso sin considerar externalidades negativas, porque si consideramos externalidades negativas ya le hemos ganado al carbón. Cuando hablo de externalidades negativas, hablo de los impactos de usar un combustible que contamina a la gente y que hay un costo en salud y en vida de personas. Esta es una diapositiva que me llamó mucho la atención porque pertenece a un congreso mundial de la Sociedad de Ingenieros de Petróleo y ellos ya visualizan a partir del año 2050 la predominancia de las tecnologías renovables en el mundo. Perú necesita fortalecer su hoja de ruta. No estamos haciendo nuestra tarea. No estamos cumpliendo con el Tratado de París como corresponde. Las llamadas contribuciones nacionales las hemos llevado a trabajos de consultoría. Damos vueltas en círculo y no se toman decisiones. Yo me quedo sorprendido de la calidad del trabajo técnico de los funcionarios del sector energía, por ejemplo. Están haciendo muy buenos trabajos, pero todos se quedan en el despacho del nivel de decisión política. Se ha anunciado, por ejemplo, que se viene un conjunto de incentivos para promover el vehículo eléctrico. Yo no quiero, y estoy seguro que ustedes tampoco, que me digan que estamos estudiando. Que se tomen las decisiones, que el Perú necesita una gran reforma en el sistema de transporte. Y hoy hemos visto, sin incentivo tributario, cómo los costos de vehículos eléctricos han bajado. Y permiten un ahorro, una defensa de la calidad del aire y también nos permiten ordenar el sistema de transporte. Este cuadrito nos muestra que si bien China va a liderar la producción de gases de efecto invernadero a partir de 2030, lo interesante es que ese liderazgo va a ser solamente con un 40% de la producción de gases de efecto invernadero que hoy tiene Estados Unidos. Es decir, estamos frente a cambios radicales.
La eficiencia energética ha sido la primera gran variable de éxito. Europa lo demuestra. Japón, Corea. Produciendo mucho más con la misma cantidad de energía. Y ahora, la variable fundamental es tecnologías renovables. Entonces, estamos hablando de un modelo energético que no es sostenible, que mantener el nivel de producción de gases de efecto invernadero nos puede llevar a escenarios dantescos. Yo recuerdo lo que escuché en París, el representante del grupo de científicos convocados y organizados por Naciones Unidas nos expuso que si dejáramos el escenario business as usual, el escenario de no hacer nada, de quedarnos en nuestra zona de confort, ¿qué veríamos? Que la temperatura mundial podría incrementarse de 5 a 6 grados. Y eso nos llevaría a que el 2100, fecha a la que yo no voy a llegar, pero sí van a llegar mis hijos. Y por eso estoy muy preocupado, como muchos de ustedes, lograríamos un escenario dantesco. En lugar de tener 11.000 millones de seres humanos en 2100, tendríamos solo 800 millones. No ha habido guerra, epidemia, tragedia en la historia del ser humano que lleve tantas muertes, o que no permita que nazca tanta gente. Entonces, el tema de fondo aquí es cambiar de modelo y recuperar el sentimiento de respeto hacia la madre naturaleza, cosa que en el Perú existió en su historia, en los hombres y mujeres que habitaron este territorio y que hoy hemos perdido y que tenemos que recuperar. También, sin energía y sin agua, no existe posibilidad de desarrollo alguno. Y tenemos que lograr recuperar, insisto en ese argumento, el equilibrio entre el medio urbano y el medio rural. E ir hacia modelos energéticos sostenibles. Y los modelos energéticos sostenibles son descentralizados. Y ahí juega su rol protagónico la generación distribuida. Hay algo importante, el crecimiento de la demanda de energía mundial nos lleva a una América Latina que tendría una presencia de 6% del mundo. América Latina, en términos relativos, no es tan importante, pero sí tiene un valor estratégico. Tiene capacidad de encontrar soluciones eficaces mucho antes que el África, por la disponibilidad de recursos. Y también por una mejor condición de la educación y de la renta per cápita. Pero tenemos que trabajar fierro a fondo y por eso yo formo parte de la Red Latinoamericana de Energías Renovables, red que coordina Fabio Rosa del Brasil y donde hay más de 43 instituciones sin fines de lucro. Las ponemos a disposición de todos ustedes, porque lo que queremos es que cada vez haya más ciudadanos, hombres y mujeres, que fomenten el cambio en nuestras comunidades. Por ejemplo, se producen manuales, experiencias exitosas desde Jujuy, en el norte de Argentina, hasta en Sao Paulo, lo mismo ocurre con Bogotá o Santiago de Chile. La generación distribuida. La generación distribuida nos va a permitir reducir pérdidas en redes eléctricas, mejorar la fiabilidad y calidad del sistema, promover el autoconsumo, incentivar la cogeneración. Nosotros no podemos radicalmente en 24 horas pasar a un régimen como el que existe en Alemania, porque nuestro sistema lineal, nuestra ausencia de smart grids, de redes inteligentes, nuestra falta de un suficiente programa computarizado de manejo del sistema eléctrico que se ha mejorado pero todavía no llegamos a nivel óptimo, y también, debo decirlo enfáticamente, hay que despolitizar al COES, porque el COES a través de su representante máximo hace política energética y legalmente no le corresponde, porque para eso existe una ministra de Energía y Minas. Y digo esto enfáticamente porque todas las posiciones críticas que respeto, que son opiniones personales, no pueden ser institucionales a nivel del COES. Y digo esto porque es quien en varias reflexiones ha lanzado comentarios críticos que, vuelvo a decir, respeto, pero que no necesariamente coinciden con el punto de vista de lo que ocurre en el mundo hoy. Y por ello que hay importantes temas de agenda que están siendo frenados, que no están llegando a soluciones prontas. Uno de ellos es comenzar pilotos. Ya los técnicos del Ministerio de Energía y Minas
han hecho suficientes estudios y evaluaciones para que los pilotos se hagan realidad. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué Chile, Brasil, Uruguay y la mayor parte de países emergentes, sin mencionar a los desarrollados, nos están dando una lección en avance, en indicadores de competitividad y productividad? Falta decisión. No podemos mantener un esquema de no mirar el futuro. No podemos mantener un sistema de miedo a los lobbies, a los poderes temporales. El verdadero gobierno es un gobierno que trabaja para el bienestar de los que vienen después de nosotros. Y este es un tema transversal y que tiene que ver con todos los stakeholders, con todos los agentes involucrados en la tarea de hacer país. Hay barreras, sí. Hay barreras que tienen que ver con la ausencia de normas que permitan que el país desarrolle esos pilotos en dos niveles, en el nivel urbano y en el nivel rural, en cuanto a generación distribuida. La primera ley que habló de generación distribuida no es de hace 2 años, es del año 2006. Por lo tanto, el retraso en el Perú tiene 12 años. Un beneficio evidente de la generación distribuida es que conecta directamente la fuente de generación con el usuario, o al revés. Entonces podemos lograr cosas extraordinarias con la gente que produce huevos, el negocio avícola, el negocio turístico, la minería tiene una gran oportunidad. Y es más, si a partir de 2020 París, la ejecución del Tratado de París, nos lleva a exigir la huella de carbono en todos los productos que el Perú exporta al mundo, nuestros minerales se les va a pedir certificación de huella de carbono. Y es por ello tan importante avanzar en el uso de las tecnologías renovables. Entonces, se trata de construir una política energética para la gente y que vaya de la mano con una política de construcción de capacidades. Chile, Brasil, Argentina están trabajando la producción de algunas partes de los sistemas de tecnologías renovables. Están generando capacidad y know-how local. Nosotros estamos muy lejos de eso. Hay que hacer una alianza estratégica con las universidades líderes del país, con Senati, con Sensico, con todas las instituciones que tienen que ver con la dimensión técnica de la visión del desarrollo del país. Pero es urgente trabajar como ocurre en otros países, empresa privada, universidad o institutos tecnológicos y gobierno, en los 3 niveles de gobierno. Se trata de reducir la dependencia energética. Se trata de reconocer que en todo proyecto para atender demanda de energía, las tecnologías renovables tienen una desventaja inicial. Yo puedo conseguir un grupo térmico más barato, aparentemente, porque si analizo todos los costos en la vida útil de ese grupo térmico, va a ganar el proyecto de tecnologías renovables. Pero si voy al costo inicial, yo puedo alquilar una central térmica con arrendamiento financiero. Por eso es que ni Alemania se ha atrevido a derogar el régimen de licitaciones por tecnología. Porque me lo decía el viceministro de Medio Ambiente alemán. Si bien es cierto que en la vida útil de un proyecto las tecnologías renovables pueden ganarle, y ya le están ganando a la generación fósil, hay un costo de entrada que necesita del incentivo que tiene que ver con asegurar determinados ingresos. Y en el Perú hay gente que se ha rasgado las vestiduras diciendo ¿por qué le dan ingresos garantizados a las tecnologías renovables? Señores, ingresos garantizados tiene el transporte del metro, ingresos garantizados tienen térmicas a gas natural en el Perú, ingresos garantizados tienen hidroeléctricas. No es una condición jurídica exclusiva y excluyente de las tecnologías renovables. Lo que tenemos que hacer es que haya métodos transparentes y predecibles que generen un mercado limpio en el desarrollo de la infraestructura nacional y acabar con el cáncer de las prácticas que ya hemos visto y que han destruido la confianza de la gente en las autoridades. Y eso tenemos que decirlo claramente, porque no todos son corruptos y corremos
el riesgo de que la crisis política nos lleve al extremismo y al radicalismo que tanto daño ha hecho en el Perú. No todos son corruptos. Y más bien hay que hacer lo indecible para buscar que los mejores, los primeros de la clase, vuelvan al liderazgo y a la política. Pero tenemos que actuar con sentido común. Yo conozco empresarios honestos. Conozco que hay gente buena en todos los grupos políticos. No todo es blanco y negro, la realidad es gris. Pero tenemos que priorizar los principios y las reglas claras, porque si no el país se va a mantener en esta crisis permanente. El potencial del Perú es extraordinario. En geotermia, por ejemplo, tenemos un potencial muy parecido al de Chile, y Chile ya inauguró su primera central de geotermia. Primera turbina, $100 megavatio hora. Segunda turbina, $66 megavatio hora. ¿Qué dicen los expertos? Que la tercera turbina va a estar sobre los $40 megavatio hora. Miren ustedes, y entrega de energía 24 horas al día. Quiere decir que se puede lograr una combinación entre sol, viento y geotermia en el Perú extraordinaria. Y otra tecnología que puede generar oportunidades para el mundo rural, para la agricultura, para la ganadería y para la limpieza de las ciudades, la bioenergía, que en el Perú se ha desarrollado tan poco, a pesar de que Finlandia nos ha abierto las puertas para mostrarnos todo lo que está haciendo con bioenergía. 20% de la matriz de Finlandia se basa en biomasa. Los famosos productos derivados de la madera seca, chips, briquetas, pellets, que se adquieren en un supermercado en Finlandia. En lugar de seguir promoviendo el GLP, ya camisea no es suficiente para el nivel de demanda nacional de GLP. Estamos teniendo que importar GLP, propano-butano. Estas son las evaluaciones que hacen nuestros técnicos y todas las corridas económicas. Ya hay escenarios en más de 360 escenarios de posibilidades de que las energías renovables ayuden a reducir precio y a ganar competitividad y a descentralizar el país para que no dependamos tanto de un ducto. Hay un incidente en el ducto, apagón nacional. Y no abusemos, como siempre digo, de que Dios es peruano. Ocurrió con el gasoducto, yo he visto la foto, como un huaico lo dejó en el aire, y porque Dios es peruano no vino otro huaico y lo rompió. Pero no abusemos. Hay necesidad de diversificar la oferta, pero gradualmente, step by step, paso a paso, vamos a lograr una diversificación de nuestra matriz, pero hay que tener una hoja de ruta clara, transparente. No es posible que nos hayamos congelado en la cuarta subasta. Y yo hablo con las autoridades y me dicen, ya viene la quinta subasta. Yo el otro día hice una broma cruel. Le dije a una autoridad importante, si no toman la decisión los van a vacar. En verdad, desde el año pasado se viene anunciando la subasta, pero se ha dicho que recién se haría oficial en el mes de noviembre. La pregunta es, ¿qué diferencia hay de anunciarlo hoy oficialmente o esperar hasta noviembre? La diferencia es que en 2021 ya se acaba la cantidad de generación competitiva en el Perú y vamos a tener que utilizar diésel, llevando a $200 millones anuales el sobrecosto de la energía, básicamente en el sur, porque estas centrales térmicas duales que se han instalado en el sur no van a tener gas, porque el gasoducto va a demorar buen tiempo. Y es más, en un escenario de técnicos he escuchado que los números no engañan y ahora está siendo mucho más económico tender un gasoducto de Ica a Arequipa y avanzar en el gasoducto por la costa antes de la insistencia política en un proyecto que todavía no tiene demanda acreditada y que encima todavía no ha logrado corregir los serios problemas que tienen en los tres litigios: el litigio del Indecopi, el litigio a nivel de socios y el potencial litigio de un arbitraje de Odebrecht contra el Perú, porque somos el único país a quien Odebrecht se ha atrevido a demandar en medio de la crisis, por la falta de una política coherente. Hemos cometido muchos errores en el manejo de la crisis de este tema de la cláusula anticorrupción en los contratos. Finalmente, estamos ante un
una serie de impases que pueden hacer que el gasoducto no llegue en la fecha prevista. Se pensaba 2021, ahora se dice 2024, puede ser que no llegue hasta el 2028 por todos los problemas que tiene, y eso genera una oportunidad enorme a hacer varias subastas de tecnologías renovables y ir avanzando y dejar de utilizar el gas en generación eléctrica, porque los técnicos decían que debía tener una participación de 1/3 y hoy es 50%. Porque en la medida en que menos gas utilicemos en generación eléctrica, más vida útil va a tener el gas para utilizarlo en transporte, para utilizarlo directamente en los hogares, para petroquímica, que no aprovechamos hasta el día de hoy. En cambio, si todo el gas lo metemos en generación eléctrica, le quitamos vida útil al gas y las próximas generaciones nos van a decir, una vez más fueron irresponsables. Porque el gas es un recurso no renovable. Aquí sí debo reconocer algo bueno. Se está avanzando, no tan rápidamente, pero se está avanzando en la interconexión con países vecinos y hermanos. Esto va a hacer que la principal seguridad energética no sea el tanque de almacenamiento de diésel, sino la red de interconexión. Y como dice ahora Chile al Perú, ya no necesito la energía del Perú, solamente en momentos picos, y podemos ayudarnos entre nosotros. Ya tengo energía muy barata en las horas del día, energía solar, y le he dicho Chile a Perú, la pongo a disposición del Perú. Y están bajando sus costos en la generación en la noche. Ya bajaron de los 3 dígitos los sistemas termosolares, y esto es sorprendente, y ya he mencionado el caso de la geotermia. En verdad, la oportunidad que tiene el Perú con la generación con gas cada vez tiene menos vida en el sector eléctrico. Ya no es una ventaja que hacía que Perú clasifique frente a Chile y otros países. Ahora la situación está cambiando y Perú tiene que reaccionar, porque tiene la misma ventaja que Chile, grandes recursos de energías renovables no convencionales. Y también se ha avanzado en la fortaleza del sistema de transmisión, pero todavía hay, hermanos, mucho por hacer, sobre todo porque seguimos teniendo un país que mira hacia el Pacífico con una infraestructura centralizada y básicamente un mercado concentrado en la costa peruana y en la zona central de la costa. Miren, hay un dato relevante, el 60% del parque vehicular está en la costa central del Perú. Prácticamente somos un país con una cabeza inmensa y unos brazos y piernas débiles. Y si miramos transversalmente el país, la situación es más crítica. Tenemos que aprovechar el agua, el sol, el viento, la biomasa, la geotermia, para generar lo que Pulgar Vidal, el sabio, decía: 8 regiones transversales y un desarrollo equilibrado en la ocupación del territorio nacional. Muchos productos son más caros en el Perú porque la infraestructura nuestra es muy deficitaria y llegan más baratos desde Buenos Aires o desde Montevideo que desde Oxapampa o desde San Martín. ¿Qué tenemos hoy? Tenemos 265 megavatios, incluida Rubí, en sistemas solares fotovoltaicos. Se vienen 40 más. En generación eólica, 236 megavatios, se vienen 162 megavatios, pero en realidad estamos en el 3.8%. Ni siquiera hemos alcanzado la meta que se fijó para el 2013, porque a veces escucho a mucha gente que con desconocimiento dice que el problema es la ley. Falso. Es una decisión política. El decreto legislativo 1002 dice que el Ministerio de Energía y Minas cada 5 años puede incrementar ese porcentaje. Está en manos de nuestros gobiernos que ese porcentaje se incremente gradualmente, en la medida en que se bajan los costos y se gana seguridad energética. Conclusiones. La promoción de las energías renovables constituye una de las vías más importantes para reducir emisiones de gases de efecto invernadero. Para el Perú va a significar competitividad, productividad y descentralización económica.
Lo que estamos haciendo no es algo propio o particular del país, es el mundo. Europa está yendo al 20% de energías renovables en su matriz energética para el año 2020 y 10% en el caso del transporte. Ojo con esto. América Latina y el Caribe tienen grandes oportunidades que no deben desaprovechar en estas tecnologías. Muchas gracias.